casa. Buenos días, familia bonita. Qué gran día para un nuevo aprendizaje. Yo soy Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación creada para que podamos conocer más sobre nosotros, nosotras, nuestras familias y nuestra comunidad de la forma más segura y divertida. Como saben, este programa está dirigido a ustedes, chicos y chicas de quinto y sexto grado de primaria, pero bien pueden invitar a todos los que estén en casa con ustedes porque aprender en conjunto es más entretenido. Recuerden además que en estos días nos estamos dedicando a explorar la riqueza cultural de nuestras familias y con qué grupos se han ido formando el Perú tal y como lo conocemos hoy. A partir de ello, identificaremos algunos cambios y permanencias en las diversas formas de celebrar las fiestas patrias a lo largo del tiempo. Con todo este conocimiento nuevo, estaremos listos para superar nuestro gran reto de estas 2 semanas. Redactar una propuesta de celebración de las fiestas patrias en el contexto actual, que considere la diversidad y el respeto de los derechos de las personas. Pero para entender nuestra diversidad, significa, entre otras cosas, conocernos como población. Por eso hoy veremos cómo se distribuye la población del Perú según algunas características y aprenderemos cómo presentar esta información de manera clara y atractiva. Y para ello contaremos con el apoyo de nuestro querido profesor Gustavo. Bienvenido, profesor. Hola, Patricia. Hola, chicas y chicos. Qué gusto volver a encontrarnos con ustedes. Para quienes recién me conocen, soy el profesor Gustavo Romero Velarde. Y como ya lo adelantó Patricia, este programa estará dedicado a conocer más de nosotros como población, utilizando información estadística y aprender cómo mostrar esa información de una forma fácil de entender. ¿Están listas y listos para empezar nuestra actividad? ¡Muy bien! En el programa anterior aprendimos los números del orden del millón y surgieron algunas preguntas. Por ello, empezaremos este programa compartiendo las inquietudes de Arturo, estudiante de quinto grado que vio nuestro último programa. Arturo tiene preguntas interesantes que compartirnos. Vamos a ver el video. Hola, mi nombre es Arturo González y en la última actividad de matemática aprendí lo que significa 1.000.000. También que los números del orden del millón se pueden usar para describir la población de un país. Entonces comencé a reflexionar en todas las características de la población que pueden ser contadas en millones. Por ejemplo, ¿cuántos niños y niñas peruanos tienen mi misma edad? ¿Cuántas personas viven en la costa, sierra o selva? ¿Es mayor la cantidad de varones o de mujeres? ¿O es la misma cantidad? ¿Cuántas personas hablan un idioma distinto del castellano? Todo esto me da mucha curiosidad, así que quiero pedirles 2 cosas. La primera, ¿dónde puedo encontrar esta información? Y la segunda, ¿cómo puedo presentar y entender la información sin usar esos números larguísimos? Me encanta la curiosidad y las ganas de aprender de Arturo. Ayudarlo a resolver sus inquietudes será todo un placer. Claro que sí, Patricia. Así que empezaremos por la primera pregunta. ¿Dónde se puede encontrar esta información? La respuesta está en una palabra clave, Arturo. Y esta palabra es censo. ¿Nos ayudaría a definirlo, profesor? Digo, para aquellas chicas y chicos que están en casa y que quizás no saben lo que significa. Claro que sí, Patricia. Un censo es un recuento de la población y de las viviendas de un lugar determinado, que se realiza con el fin de recoger información sobre las personas y la forma en que viven. Por ejemplo, su nivel de estudios, el acceso que tienen a servicios como agua, luz e internet, su edad, sexo o el lugar en el que habitan. Nuestro último censo nacional fue en 2017. Gracias por compartir todo esto, profesor. Entonces, Arturo, respondiendo a tu primera pregunta, ahora sabes que una buena fuente de investigación para conocer los datos que buscas son los censos. Ahora, para complementar todo lo dicho por el profesor, te cuento que la entidad del Estado encargada de procesar esta información es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, también conocido como INEI. Así es, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, publica en su página web todos los resultados de cada censo y de muchos otros estudios y se encarga de elaborar reportes para su divulgación.
Ahora veamos la segunda pregunta de Arturo. ¿De qué manera se puede presentar y entender esta información sin usar números larguísimos? Esa pregunta está un poquito más difícil. Pero no imposible, gracias a la matemática. Verás, Arturo, en estos casos, la mejor forma de hacer que la información se comprenda es a través de gráficos estadísticos. En otros programas hemos usado algunos de estos gráficos. El propósito de los gráficos estadísticos es presentar la información de manera clara y atractiva. Por ejemplo, veamos una infografía que presenta algunos resultados del censo de 2017 por medio de los gráficos. ¡Wow! Aparecen muchos datos. ¡Qué buen resumen! Además se ve muy bonito y es muy fácil de leer. Es que justamente este es el objetivo de una infografía. Comunicar información muy compleja o difícil de entender de forma sencilla y atractiva. Por eso, esta infografía hace uso de gráficos estadísticos, como los diagramas de barras para comparar ciertas cantidades, como por ejemplo la cantidad de varones y de mujeres que hay en el país, o también para mostrar cómo ha variado la cantidad de población por edades. En el primer gráfico podemos ver que la cantidad de varones es muy similar a la cantidad de mujeres, pero que existe una pequeña diferencia a favor de las mujeres. Es necesario ser más precisos, colocando otros elementos junto a ellas, como el porcentaje que representan o incluso la cantidad exacta de cada uno. Analicemos un poco más en profundidad la información. Patricia, ¿a qué conclusiones podrías llegar a partir de lo que observas en el segundo gráfico? A ver, déjeme intentarlo. Las barras están echadas y entiendo que representan los resultados de otros censos, ya que aparecen los años 1993, 2007 y el más reciente 2017. Muy bien, ¿qué más? Veo que en el año 1993 las personas de 60 a más años representan el 7% de la población total. Exacto. Y eso es como decir que de cada 100 personas, 7 tienen 60 años o más. O bueno, tenían, ya que estamos hablando de 1993. ¿Nos puedes decir qué más observas, Patricia? Claro. Según la información que presenta el gráfico, en el 2007 el porcentaje de personas de 60 a más años subió un poco al 9,1% y en el 2017 volvió a subir a 11,9%. Ah, por eso está esa flecha hacia arriba, para indicar que la cantidad va en aumento. ¿Y eso quiere decir? Quiere decir que con el paso de los años hay cada vez más adultos mayores en la población del Perú. Es lógico, ¿verdad? Porque a medida que pasa el tiempo, todas y todos nos vamos haciendo mayores. O sea que ese porcentaje siempre va a aumentar. No necesariamente, querida Patricia. Sucede que eso depende, entre otros factores, del modo en que se distribuye toda la población. En este caso, según su edad. Para que me entiendas mejor, es como repartir una torta. Les explico. Imagina que dividimos una torta de modo que cada persona reciba una porción del mismo tamaño. Pero vamos a hacer el reparto en dos casos diferentes. En el primer caso hay 10 personas en total. 2 son niños o adolescentes, 5 son jóvenes o adultos y 3 son adultos de 60 años o más. La torta en este caso debe dividirse en 10 partes. La parte celeste corresponde a lo que reciben los niños o adolescentes. La parte anaranjada lo que reciben los jóvenes o adultos. Y la parte verde corresponde a lo que reciben las personas de 60 años a más. Podemos decir también que cada porción de torta es un décimo de la torta. Y la parte que reciben los mayores de 60 años es 3 décimos de la torta. Ajá, ya veo. Ahora veamos un segundo caso. Esta vez tenemos a 20 personas, de las cuales 9 son niños o adolescentes, 7 son jóvenes o adultos y 4 son personas de 60 años o más. Noten que ahora hay más personas de 60 o más años. Antes habían 3 y ahora son 4. Si ahora son más personas, ¿deberían recibir más torta? ¿No es así? Pues sí, me parece. Veamos.
Esta torta está dividida en 20 partes iguales. Y de esas 20 partes, 4 son para las personas de 60 o más años, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿te parece que recibieron más torta? No, recibieron menos torta. Porque según veo en los gráficos, la parte verde en el segundo es más pequeña que en el primero. Ayúdenos a entender este problema, profesor. Si en el segundo caso eran más personas de 60 a más años, ¿por qué al final recibieron menos torta? A ver, chicas y chicos en casa, ¿alguno de ustedes podría explicarlo? ¿Por qué si la cantidad de personas de 60 o más años aumentó de 3 a 4, al final recibieron menos torta? Melissa nos escribe y nos dice: hay que tomar en cuenta la cantidad total de personas en cada caso. Ay, claro, pero ¿cómo no se me ocurrió? Ya entiendo. Gracias, Melissa. A ver, explícanos lo que entendiste, Patricia. Si bien 4 es mayor que 3, cuando se compara cada uno de estos números con el total al que pertenecen, la situación cambia. Es decir, 3 porciones de una torta dividida en 10 partes es más cantidad de torta que 4 porciones de una torta dividida en 20 partes. Exactamente. Pensemos. Tengo 2 tortas de igual tamaño. Una la divido en 10 partes iguales y la otra en 20 partes iguales. ¿Los pedazos de cuál torta serán más grandes? Fácil, los de la primera, porque son menos pedazos. Muy bien. Es por eso por lo que, a pesar de coger menos pedazos, resulta mayor. Por supuesto. O sea que no basta solo con comparar cantidades, sino también considerar qué parte del total representan esas cantidades. Chicos y chicas, apunten esta idea en sus cuadernos y hojas para que no se les olvide. Gran idea. Ya verán lo útil que les serán estos apuntes después. Ahora vamos a avanzar con una nueva pregunta que surge a partir de lo que acabamos de resolver. ¿Para qué piensan que es importante saber qué edades tiene la población? Pues según tengo entendido, profesor, es información muy útil. Saber cuántas personas son de cierta edad y qué parte representan del total de peruanas y peruanos permite que el Estado pueda tomar mejores decisiones. Por ejemplo, entender qué servicios dedicar a estas poblaciones, anticipar cuántas escuelas serán necesarias en los próximos años y así un largo etcétera. Excelente respuesta. Solo conociendo cuántos somos y en qué situación vivimos, podemos distribuir mejor nuestros recursos y medir nuestras mejoras como país. ¡Wow! ¿Sabe qué, profesor? Todo esto me hace pensar en lo interesante e importante que son los gráficos. Ahora bien, ¿se puede hacer gráficos de todo lo que nos interesa conocer? Pues, si tienes la información estadística, por supuesto que sí. Y puedes crear tus gráficos usando una computadora o también a mano. Hagamos la prueba. ¿Qué te gustaría representar? Estaba pensando en algo sencillo para empezar, como por ejemplo la población total. Muy bien. ¿Y qué gráfico estadístico piensas usar? No estoy muy segura. Conozco los gráficos de barras, pero quizás en este caso puedan ser difícil hacerlos, ya que tenemos cantidades muy grandes. Pues es mucho más fácil de lo que te imaginas. ¿Sí? ¿Pero cómo? No puedo dibujar en mi cuaderno una barra con 31 millones de cuadraditos. Creo que es hora de acudir a ustedes, chicas y chicos. ¡Ayuda! El reto está en sus manos. Solo tengan en cuenta que en un gráfico de barras, la altura de cada barra depende de qué tan grande o pequeña sea la cantidad por representar. Ahora ayudemos a Patricia. ¿Cómo representar la cantidad de peruanos en una barra sin tener que dibujar 31 millones de cuadraditos? Esperamos sus respuestas al regreso. TV Perú. Somos todos. Desde el lunes 20 de julio, El asombroso mundo de George, en doble horario. Más momentos de entretenimiento, diversión y mucha magia. El asombroso mundo de George, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, por TV Perú. Primero mi salud. La
Kanakasa, Nasa, la Kanakasa, Anyuan Parampeja, Han Yang, Asipanyariti. Hiwasa Hahariwa, Usunta Panyasakiti, Maininaka, Han Usunta Panyapataki, Umara Sartagasipanyani. Estamos viendo Aprendo en Casa, primaria. Ya estamos de vuelta y por suerte con ayuda de ustedes podré resolver el problema que me agobiaba antes de la pausa. ¿Cómo representar la cantidad de peruanos en una barra sin tener que dibujar 31 millones de cuadraditos? Sergio escribió la siguiente respuesta. Lo que puedes hacer en todo caso es imaginar que cada cuadradito de tu cuaderno no represente una persona, sino un grupo de personas. Claro, lo máximo, Sergio. Puedo imaginar que cada cuadradito representa a 1 millón de personas. Así, para representar a la población del Perú, necesitaré una barra de 31 cuadraditos de altura y un poquito más. ¡Excelente! Pero he contado la cantidad de cuadraditos en mi cuaderno cuadriculado y tampoco entran 31. Bueno, y entonces, ¿qué más podríamos hacer siguiendo el mismo consejo de Sergio? Oh, por supuesto. Imaginar que cada cuadradito representa ya no 1, sino 2 millones de personas. Así que para 31 millones necesitaría solo la mitad de cuadraditos, o sea, unos 15 cuadraditos y algo más. Y así se alcanza. Y considerando lo anterior, ¿cuántos cuadraditos necesitarías para representar la cantidad de personas por sexo? A ver, volvamos a ver las cifras. Ay, pero hay una idea que no deja de dar vueltas por mi cabeza. ¿Es correcto asumir que, por ejemplo, hay 14 millones de varones en lugar de 14.450.757, que es el valor exacto? Si hago esto, ¿no pierde precisión mi gráfico? Efectivamente, Patricia, no obtendrás el mismo grado de precisión, pero debes considerar que a veces es mejor perder un poco de precisión con el fin de obtener claridad en la información. Es decir, tendrás información un poco menos precisa, pero más clara. Por eso, en matemática, muchas veces hablamos de aproximar números, es decir, transformar un valor muy preciso en otro no tan preciso, pero más manejable. Es más, incluso hay un criterio para ello. Necesito saberlo. Cuéntenos, profesor. Por supuesto, en principio, estamos viendo que en este caso nos resulta más sencillo hablar en términos de millones. Por eso vamos a redondear nuestras cantidades a los millones. Identifiquemos entonces la cifra correspondiente a la unidad de millón. Ese será nuestro primer paso y vemos que es 4. El siguiente paso es observar la cifra que está a su derecha. En este caso también es 4. Para redondear, si esta cifra es menor que 5, el valor de la unidad de millón se mantiene. En cambio, si la cifra es 5 o mayor que 5, la unidad de millón aumenta en 1. En este caso, tenemos la cifra 4 que es menor que 5, por lo que la cifra de las unidades de millón se debe mantener. En conclusión, el valor redondeado del número de varones es de 14 millones. Ah, ya entiendo. ¿Te animas a intentar aplicar este redondeo a la población de mujeres? Sí, por supuesto. Me encantan los retos. A ver, nos fijamos en la cifra de las unidades de millón. Es 4. Y luego nos fijamos en la cifra de la derecha. Es 9. Y ahora, como 9 es mayor que 5, entonces aumentamos 1 a la cifra de las unidades de millón, por lo que la cifra sería 5 y nos queda como 15 millones. ¡Lo logré! Pero alto, aquí hay algo que no cuadra. Si sumo los 14 millones de varones con los 15 millones de mujeres, me da un total de 29 millones, y no los 31 millones que se supone que son la población total. Pero sí hice exactamente lo que indicaba la regla. Ay, ¿qué pasó, profesor? ¿Esa diferencia de 2 millones se da por la aproximación? No, Patricia. Por lo general, cuando aproximamos cantidades, pueden surgir algunas discordancias o diferencias en las cifras, pero usualmente dichas diferencias no son tan grandes como en este caso. Lo que sucede aquí
es que en los censos existe una categoría que se conoce como población omitida, que se refiere a todas esas personas que por diversas razones no fueron censadas. En el censo del año 2017, esa población omitida fue calculada en 1.855.501 personas, cantidad que al ser redondeada se convierte en 2 millones, los 2 millones que faltaban. Así es. ¿Qué les parece si ahora nos tomamos un tiempo para presentar la información? Antes de comenzar la actividad de hoy, les pedí a algunos de mis estudiantes de quinto grado que hicieran un gráfico de barras que representara la población total, incluyendo la población omitida, es decir, los 31 millones. La población de varones, es decir, 14 millones. La población de mujeres, es decir, 15 millones. Y la población omitida, es decir, los aproximadamente 2 millones. Además, les indiqué que, de la misma forma en que lo hemos acordado nosotros ahora, debían suponer que cada cuadradito de su cuaderno representaba 2 millones de personas. ¿Quieren ver los trabajos que me enviaron? Por supuesto, profesor. Pues bien, antes de eso, los invito a que ustedes en casa, y a ti también, Patricia, a que lo intenten. Aquí están nuevamente las indicaciones por si quieren anotarlas para hacer la actividad después. Tómense unos minutos para leerlas, anotarlas y, si pueden, hacer el ejercicio. Si no terminan, no hay problema. Pueden acabarlo después del programa. Muy bien. ¿Lo tienen? Si no, no se preocupen. Ya saben que pueden terminar sus gráficos con calma al final del programa. Exacto, Patricia. Gracias por recordarlo. Ahora sí, chicas y chicos, miremos los trabajos que me enviaron mis estudiantes para ver algunas formas que hay de representar la información obtenida en el censo sobre la población del Perú. He dividido los envíos de mis estudiantes en 3 grandes grupos. Los 2 primeros han utilizado barras diferentes para cada grupo de población, unos colocando las barras de forma vertical y otros de forma horizontal. El tercer grupo ha colocado las barras correspondientes a la población de varones, de mujeres y la población omitida, una encima de la otra, para formar la población total. ¿Se parecen los gráficos que ustedes tenían en mente a algunos de los que he mostrado? ¡Seguro que sí! Mi única recomendación adicional es que no olviden incluir ciertos elementos importantes en los gráficos estadísticos, como el título, etiquetas o leyendas que harán que sus gráficos resulten más entendibles y atractivos. ¡Guau! ¡Qué variedad de presentaciones! ¡Felicitaciones, chicas y chicos! Profesor, según los gráficos mostrados, la población de varones y mujeres es muy similar. Y creo que eso también lo observamos en varios lugares como las oficinas o los colegios, donde casi siempre hay una distribución muy pareja entre varones y mujeres. De hecho, yo recuerdo que en mi salón de clase del colegio casi la mitad de mis compañeras eran mujeres y la otra mitad varones. Es una buena observación, Patricia. Pero, aunque muchas veces ocurre esto, el grupo más cercano en que nos encontramos no siempre refleja lo que sucede con la población en todo el país. Sí, pues. Pero sería genial, por ejemplo, que cada uno de nuestros salones de clase pudiera ser como un Perú en miniatura. Bueno, aunque no sea así, para este nuevo ejercicio podemos imaginar cómo sería ese salón, ¿no crees? ¿Te gustaría hacer la prueba? Sí. ¿Qué tienes en mente? Se me ocurrió que así como un cuadradito puede representar 1 millón de personas, un estudiante de este salón de clase imaginario puede representar también a 1 millón de personas. Y como sé cuántos millones de varones y de mujeres hay en todo el Perú, puedo tener una idea general de ese salón. Algo así. Como son 14 millones de varones y 15 millones de mujeres, aproximadamente, entonces eso equivale a tener en un salón a 14 estudiantes varones y 15 mujeres. Y veo que además has puesto a 2 estudiantes con otro color. Esos son... Ellos representan los 2 millones de habitantes que no fueron censados. ¡Excelente inicio! ¿Qué más quisieras incluir en el gráfico? ¿De qué región es cada uno? Aquí tengo los datos.
Solo necesitamos aproximarlos. La población de la costa, es decir, 17.037.297, que aproximado a los millones equivale a 17 millones, eso significa que en el salón habrá 17 estudiantes de la costa. Supondré que 9 son mujeres y 8 son varones, por la cantidad de mujeres que es un poquito mayor. La población de la sierra es de 8.268.183, que aproximado a millones es 8 millones. Eso significa que 8 de los estudiantes de mi salón serán de la sierra, y supondré que 4 son varones y 4 mujeres. Finalmente, la población de la selva es de 4.076.404, que aproximado a millones es 4 millones. Eso significa que 4 estudiantes del salón serán de la selva, y supondré que serán 2 varones y 2 mujeres. Mi amiga Gabriela me pidió también que muestre a aquellos peruanos que, al igual que sus padres, tienen una lengua materna que no es el castellano. Ella me dice que son aproximadamente 4 millones. Mi primo Tadeo me escribió más temprano y me sugirió que también incluya a los extranjeros que viven en nuestro país. Dice que son aproximadamente 1 millón. Bien, vamos a ver si puedo mostrar todo esto. Creo que nuestro salón se vería así. Muy interesante. ¿Nos puedes explicar tu gráfico? Los que están en azul son los estudiantes de la costa. Los de anaranjado, los de la sierra. Y los de verde, los de la selva. ¡Excelente! Pero veo que algunos tienen una estrellita. ¿Qué significa eso? Son los 4 estudiantes cuya lengua materna no es el castellano. ¿Y qué representa el de la esquina superior derecha de color amarillo? Ah, sí, es el estudiante extranjero. ¡Súper creativo tu gráfico, Patricia! ¡Felicitaciones! Puedo imaginar lo divertido que sería tener un salón de clases así, tan diverso. Exacto. Podría pedirles a mis amigas y amigos que me enseñen otros idiomas, aprender nuevos juegos, danzas, costumbres, y visitaría a cada uno en su casa para probar unos platos deliciosos. Eso es muy interesante, Patricia. Ay, profesor, me encanta todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Ha sido, como siempre, una clase muy interesante, experimentando de forma divertida la importancia de leer y elaborar gráficos estadísticos. ¿Nos puede dar algunas recomendaciones para seguir practicando en casa con los gráficos y representaciones? Claro, me parece una excelente idea que continúen su práctica. Y es más, los animo a que lo hagan, sobre todo ahora que ya están familiarizados con los millones, las aproximaciones y los distintos gráficos estadísticos que pueden utilizar. Solo necesitan obtener la información de algún tipo de fuente confiable, como periódicos, radio, televisión, internet u otra publicación. Y recuerden que pueden representar una situación en un momento dado, pero también mostrar el cambio a través del tiempo. Excelente, profesor. Muchas gracias por su ayuda. Ha sido una actividad súper útil e interesante. Gracias a ti, Patricia. Me despido. Hasta el siguiente programa. Chao a todos y todas. Hasta luego, profesor. ¡Wow! Nuevamente el tiempo se ha ido volando. Qué importante lo que hemos aprendido y qué interesante reconocer la diversidad de nuestro país a través de la estadística. Para seguir aprendiendo, pueden revisar y resolver algunas situaciones utilizando gráficos. Las encontrarán en el cuaderno de trabajo de 5º grado en las páginas 53 y 54 y en el cuaderno de trabajo de 6º grado en las páginas 41 y 42. No olviden compartir sus aprendizajes con sus profesores, con sus compañeros, con sus compañeras y luego guardar todos sus trabajos en sus portafolios. Y prepárense porque mañana tendremos un programa muy interesante con invitados que nos ilustrarán acerca de la importancia de la danza en nuestra celebración de las fiestas patrias. Nos vemos en la próxima actividad. ¡Chao!